y en algún momento yo les voy a decir, saquen foto de este cuadrito que les va a servir para la parte práctica. ¿Ok? Entonces, por favor, no me hagan renegar. ¿Listo? ¿Está claro? No me estén sacando fotos. Ya. Muy bien. Hoy vamos a avanzar en esto de lo que es la semiología renal, una primera parte que es la del interrogatorio, luego vamos a hablar un poco sobre la inspección, tanto general como renal, luego vamos a hablar de la palpación, vamos a hablar de maniobras, de puntos, percusión renal, auscultación y la parte de semiología aplicada, de la patología más frecuente que podemos encontrar en la semiología renal. ¿Ok? Entonces, empecemos. El anterior, por favor. Ya, gracias. Bueno, es importante decir de que, obviamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todo lo que es el sistema urinario, que compete riñones, uréteres, vejiga, uretra. Entonces, pero, ¿qué es la parte y la base de lo que nosotros tenemos que hacer semiológicamente para poder obtener la información que requerimos? Es hablar de un interrogatorio, y este interrogatorio que lo hacemos con cualquier paciente que llega a la consulta, involucra muchas cosas, ¿no? Hablar sobre la parte de la afiliación, tenemos que hablar sobre los antecedentes, tenemos que hablar sobre el motivo de consulta, la enfermedad actual, y todo esto que desglosa para llegar al examen físico. Pero quiero hacer hincapié en esta parte, porque gracias a la afiliación, el saber el nombre del paciente, el saber su edad, nos permite también poder determinar a través de los antecedentes ciertas cosas que son importantes. Por ejemplo, la procedencia. Si nuestro paciente viene de un clima cálido o viene de un clima frío, esto puede ser muy importante porque los climas cálidos hacen que la gente transpire, por lo tanto hay mayor humedad, ya existe mayor humedad, el paciente puede comprometer los riñones por la transpiración. Pero si viene de un clima frío, también corre el riesgo de tener una enfermedad renal. ¿Por qué? Porque está continuamente expuesto a frío, ¿no? Que va a hacer que todas las estructuras orgánicas también se enfríen. Por otra parte, racialmente, no hay estudios en nuestro país al respecto, pero se ha podido ver que, por ejemplo, hay enfermedades que en la raza negra son mucho más predominantes, como alteraciones de tipo congénitas. Entonces, habría que considerar este tipo de cosas porque en nuestro medio también tenemos gente de raza negra, que es obviamente un porcentaje pequeño, pero pueden tener. Por otra parte, la ocupación. Si mi paciente es médico como uno de nosotros, vamos a ver que es una persona que tiene un nivel cultural, que está educada bastante bien, que se cuida, se protege. Pero si viene del campo o es un conductor, ahora como están de moda los conductores de largas distancias, los choferes de minibús que no se levantan de su asiento, ellos tienen mayor posibilidad de tener problemas renales porque se aguantan de orinar, porque viajan a largas distancias, porque sus riñones se calientan con el asiento, por muchas cosas. Entonces, la ocupación a nosotros nos va a ayudar también un poco para entender el sexo. Si es hombre o mujer, hay enfermedades que son mucho más frecuentes en las damas, como el caso de las infecciones urinarias. ¿Por qué? Por el tamaño de la uretra, está más expuesto a la contaminación, por lo que viene siendo al momento de entrar al baño a hacer caquita, por ejemplo, una mala limpieza, una mala higiene, expone a que la Escherichia coli, que es uno de los principales agentes de infecciones urinarias, pueda contaminarla. No, el varón no tiene tanto problema con eso, porque el varón inclusive no se aguanta de orinar. Busca un arbolito, una paredcita, lo que sea, porque las damas no. Las damas necesitan más privacidad. La edad. Hay patologías que son mucho más frecuentes en los niños que en los adultos. En los que la gente desde la tercera edad, por ejemplo, empiezan a tener incontinencia urinaria, por lo tanto se orinan y muchas veces esa sensación de humedad o el hecho de que se hagan pis en su ropita interior hace que también se expongan a factores de contaminación permanente. En los niños pasa lo mismo, el pañalito, lugar de humedad, más el popó,
mayor riesgo, ¿no ve? En los adultos uno pensaría que también no hay la mano contaminada, o sea, hay muchas cosas que nosotros, de acuerdo a la edad, podemos ir determinando. ¿Ok? La siguiente, por favor. Muy bien. Ya habiendo hecho estas consideraciones y darnos cuenta de que la afiliación, el recabar antecedentes personales, no patológicos e inclusive familiares, nos van a orientar a un posible diagnóstico al momento luego de determinar ciertas cosas. Pero ¿cuál es la sintomatología más común que los pacientes presentan al momento del examen? El dolor. Cuando hablamos de dolor, hablamos de diferentes tipos de dolor a nivel de lo que es la esfera renal, ¿no? En general, puede haber un dolor netamente de riñón, puede ser un dolor pielo-ureteral, puede ser vesical, puede ser prostático en el caso de los patógenos. Y por otra parte, todo lo que representa trastornos de evacuación urinaria. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de dolor, la siguiente, por favor. Habíamos hablado primero de lo que es un dolor renal. Cuando hablamos de un dolor renal, estamos hablando de la ubicación en los flancos, ¿no? Este problema se va a dar más, por ejemplo, que el paciente va a referir dolor en los flancos, tanto de derecho como izquierdo, que puede estar ubicado a nivel de los hipocónios, o bien que el paciente se queje de un dolor en los alas, ¿no? Este dolor habitualmente es de inicio brusco, o sea, ¿qué significa? Repentinamente. Puede estar relacionado también con el esfuerzo físico, lo cual muchas veces a nosotros como profesionales nos confunde porque podemos pensar que es un dolor renal y resulta que es un dolor muscular, pero de alguna manera o de otra tenemos que descartarlo lo uno u otro. ¿Okay? Ahora, el paciente lo señala con unas características propias, dice me arde, dice me quema, me retuerce, o sea, depende mucho cómo el paciente trate de interpretar ese dolor. Lo que habitualmente dice la bibliografía es que es un dolor sordo o severo. ¿Qué significa sordo o severo? Es un dolor que el paciente en realidad no sabe cómo explicar. Trata de buscarle una característica propia que no le permite que pueda decir, como por ejemplo en un dolor vesicular, me retuerce, ¿no? Para que nosotros digamos es un dolor tipo retuerzo. Okay. Ahora, los problemas de dolor renal tienen un alto compromiso general, es decir, que cuando se presentan, al paciente lo inutiliza y el paciente prefiere hacer reposo, entonces deja hasta su propia actividad física cuando el dolor en el riñón se presenta. La siguiente, por favor. Por otra parte, el dolor pielo-ureteral está causado por la distensión aguda del sistema excretorrenal. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de la parte funcional del riñón hacia la salida de los uréteres, ¿no? Es un dolor que se ubica en la región lumbar, se irradia a los flancos y hasta el ombligo. El dolor muchas veces hace que el paciente no sepa realmente dónde le duele. Y como tiene una irradiación hacia el ombligo, parecería que algunas veces un dolor intestinal. Algunas veces tan intenso que parecería que fuera un dolor como si fuera del páncreas. Entonces, hay que ser muy acucioso para lograr captar realmente la ubicación del útero. Tiene crisis intensas y está relacionado alcohólico-nefrítico, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso en la forma en que hacemos nosotros la parte del examen físico y la parte semiológica para llegar a un diagnóstico más preciso. Siguiente, por favor. El dolor vesical. El dolor vesical, obviamente al ser vesical estamos hablando de un dolor a nivel de la vejiga, está causado por la distensión aguda de la vejiga. ¿Cuál es la causa? Va a estar ubicado obviamente en la región hipogástrica y está relacionado con el globo vesical. ¿Qué es el globo vesical? Acúmulo de orina. Y por lo tanto va acompañado ya con la segunda parte de lo que viene siendo el examen, para percusión, con matidez. Entonces, ¿quiénes, por ejemplo, pueden tener dolor vesical? Las damas, porque se aguantan todo el día ir al baño porque no hay las condiciones, ¿no? Puede ser en la mujer embarazada porque su vejiga es como que está apretada por el producto
y no tolera estar mucho tiempo sin orinar. Como no hay un lugar donde pueda hacer, porque ya les he dicho con las condiciones anatómicas de las damas, el pudor y muchas cosas, se aguanta. En los varones, cuando tienen un problema retentivo, por ejemplo, una próstata está crecida y no permite la evacuación o tienen dificultad. Entonces, esa distensión de la vejiga por acúmulo de orina va a provocar un gran dolor porque además la vejiga es sumamente inervada. ¿Ok? Ok, el siguiente, por favor. El prostático, que corresponde a los varones, está ubicado en la región perineal y a nivel de la región rectal. Se irradia hacia el recto, a la región retro y suprapúbica. Es un dolor sordo, muchas veces muy explicable también, y está asociado a dolor al orinar. Obviamente, como la próstata está crecida, el momento en que el varón quiere evacuar, por ejemplo, le va a provocar mucho dolor, porque toda la inervación de la región también se suma a esto, ¿no? Y obviamente debe haber un dolor, un compromiso también por la retención urinaria. Entonces, como que se suman los efectos. La siguiente, por favor. Ahora, muy bien, cuando hablamos de trastornos de evacuación de la orina, hablamos por lo general de esta terminología. Y eso es algo que ustedes tienen que manejar en su hacer. Nicturia, como algunos textos dicen nocturia, significa que el paciente orina más de noche que de día. ¿Ok? Eneuresis es lo que nos pasaba cuando éramos niños y estábamos aprendiendo a educar con su esfínter, la contención, y nos hacemos pis de noche. ¿No ve? Aparecíamos prácticamente mojaditos y no teníamos cómo explicarle a nuestras mamás por qué es lo que había sucedido. Anuria, cuando hay el prefijo a, significa sin orina. O sea, el paciente no orina. Poliuria, aumento en la cantidad de orina. ¿Lo ven? Polaquiuria, no solamente aumento en la cantidad, sino aumento en la frecuencia de las veces de evacuación urinaria. Disuria, dolor al orinar. Oliguria, disminución del volumen urinario. A nivel general se habla de que un ser humano debería producir aproximadamente 30 ml de orina por hora. Es decir, que en un promedio de 5 horas, mínimamente debería el paciente evacuar 150 ml. Entonces, si hay una disminución así, un factor numérico, por eso que muchas veces nosotros a los pacientes les pedimos que hagan un recuento urinario de 24 horas. Señor, desde las 7 de la mañana del domingo hasta las 7 de la mañana del lunes, usted va a orinar en esta botella para ver cuánto de orinita acumula en un día para hacer más o menos un promedio. Y hematuria, cuando nosotros encontramos restos de sangre o características hemáticas en la orina. La siguiente. Ahora, muy bien, ya conociendo estos conceptos generales, la sintomatología, nos toca revisar al paciente. ¿Y cuáles son los pilares de lo que vendría siendo el examen semiológico? La inspección, la palpación, la perfusión y la auscultación. Lo siguiente. Cuando hablamos de inspección, estamos hablando de que se debe realizar al paciente en sedestación o en el cúmulo. ¿Qué significa? ¿Parado o recostado? Debe ser comparativo de un lado al otro. Siempre debemos ver riñón derecho, riñón izquierdo. Riñón izquierdo, riñón derecho. O lado derecho, lado izquierdo. ¿Correcto? Se debe descubrir si hay asimetrías. Debemos descubrir si hay depresiones, protuberancias o alteraciones de color en la piel relacionada a la región. Y por otra parte, este examen involucra que haga una inspección general abdominal o de tanto anterior como posterior, así lo vamos a llamar, de la región abdominal, pero también haga una inspección regional de lo que supuestamente yo interpreto como región renourinaria. ¿Ok? La siguiente, por favor. La anterior, por favor. Entonces ahí, por ejemplo, miren, el médico en la figura de arriba está observando un poco el abdomen a nivel general, sabiendo si no hay sobrelevantamiento, si no hay cicatrices, si no hay lesiones, si no hay manchas equimóticas.
algo que a mí me fuera a decir a nivel general que algo está pasando en la zona. Y por otra parte, en el gráfico de abajo, ustedes pueden observar si realmente a nivel de lo que debería ser la imaginación que tengamos, ubicar en esa región la parte de los riñones, así, está comprometido anatómicamente mi región reno, no es cierto, ¿no? El aparato reno-urinario. Okay. La siguiente foto. Ahora muy bien, una vez que he revisado que no hay sobrelevantamientos, manchas, cambios de coloración o algunas cosas, tengo que entrar a la parte de lo que es tocar, la palpación. Y significa que yo tengo que usar mi arsenal de las diferentes tipos de maniobras que me van a permitir a mí valorar adecuadamente los riñones. Y es así que tengo, por ejemplo, la maniobra o el método de Israel, en el que el paciente debe estar en decúbito lateral opuesto al lado a palpar. Es decir, si voy a ver o quiero revisar riñón derecho o lado derecho, el paciente se apoya lateralmente sobre el lado izquierdo, se impresiona las rodillas y el médico se ubica en el lado que va a revisar, del lado a palpar, ¿no? Coloca la mano pasiva en la fosa lumbar, o sea, ¿qué significa? La que va a servir de soporte. Y la mano activa, que es la que va a empujar, la que va a tratar de alguna manera de hacer la parte operativa, sobre el abdomen. Se comprime suavemente con la mano activa, de modo que la mano pasiva pueda percibir el riñón en la fosa lumbar. Veamos el gráfico. La siguiente foto. Ahí está. Entonces, abajo ven, por ejemplo, en el dibujito, ¿no? La mano pasiva está sobre la fosa lumbar, digamos, la mano en este caso izquierda, y la mano derecha es la que va a hacer el empujón. En el gráfico de arriba, ustedes pueden ver el paciente vivo. ¿Ok? Ese es el método de Israel. La siguiente. Glenart. Cuando hablamos de Glenart, estamos hablando de un paciente en decúbito supino. ¿Qué significa supino? Acostados. Mirando hacia arriba. El médico del lado del riñón a palpar. Y la mano pasiva, fijando el colon ascendente, de tal forma que lo desplace hacia la línea media. Una vez que lo desplaza, la mano activa abraza la región costal y con el pulgar se palpa el riñón hacia la línea media. ¿Listo? Y se describen tres tiempos. Una de acecho, o sea que lo busco. Otra que lo capturo y la otra en la que lo suelto, la del escape. ¿Ok? Y esto suele ser muy útil, dicen, para problemas de tosis renal. ¿Qué significa? Que muchas veces el riñón se desciende. ¿Por qué? Porque eso también es una cosa que nosotros debemos informar. El hecho de que uno agarre de la noche a la mañana, decida adelgazar porque me quiero volver muy fitness, hace que la grasita en la cual se apoya el riñón muchas veces se consuma. ¿Y eso qué hace? Que por peso el riñón descienda. ¿Qué va a provocar? Que la curvatura anatómica del uréter se altere y por lo tanto eso va a provocar éxtasis, dificultad para que exista el drenaje habitual del cuerpo. Entonces, no es cuestión nomás de que hoy peso 90 y mañana estoy con 45, eso no está bien. ¿Ok? Entonces, veamos el gráfico, por favor. Una mano agarra así del costado, el pulgar aprieta, y la otra mano es la que en realidad está buscando la mano activa para encontrar arriba. La siguiente, por favor. Maniobra de Montenegro. Cuando hablamos de la maniobra de Montenegro, estamos hablando de que el paciente está en decúbito ventral, prácticamente de barriga. El médico del lado del riñón que quiere palpar, la mano activa palpa a nivel de la fosa lumbar y la pasiva la ponemos en el abdomen empujando hacia arriba. Algunos autores le llaman peloteo anterior, porque hay la otra que es la maniobra del peloteo posterior. Pero
Miren que esta, algunos la han mencionado como maniobra del peloteo anterior. Veamos, por favor, el video. Entonces, miren, el paciente en decúbito ventral, una mano va por debajo, la otra va en la fosa lumbar, y lo que hacemos es como que empujar para ver que se pueda percibir la presencia del ritmo. La siguiente, por favor. Maniobra del peloteo posterior. El paciente en decúbito no sabe, en este caso, recostado en espalda, mirando al techo, el médico del lado opuesto del riñón que va a explorar, la mano anterior deprime el abdomen y la otra mano se la pone en la región posterior y siente los empujones que hace, en este caso la palma que está, o la mano que está a nivel del abdomen para que el operador pueda percibir el riñón. Siguiente, por favor. Ahí pueden ver. Es como que abrazamos y sentimos la percepción. ¿Se han dado cuenta que hay maniobras que exigen que el paciente, que el operador esté del lado que va a palpar? En algunos, como en esta, por ejemplo, necesitamos como que abrazar al paciente desde el lado contrario al que en realidad exploramos. ¿Listo? La siguiente, por favor. Maniobra de Guillón. Esta es una técnica bimanual. El paciente en decúbito supino, parado. El explorador ubicado del lado del riñón que explora. La mano pasiva en la región lumbar sobre la fosa renal y la mano activa en el abdomen. ¿Qué se hace? Ejercer una presión moderada y constante para que la mano activa palpe suavemente el riñón. Gráfico. Miren. ¿No? El paciente está recostado, una mano va abajo, otra va pasiva, y lo que hacemos es hacer un empujón continuo de tal forma que se pueda percibir el riñón. La siguiente. Maniobra de Gollet. El paciente parado sobre el miembro inferior contrario al lado explorado. Es decir, si voy a buscar el derecho, está parado sobre la pierna izquierda. El otro miembro descansa presionado sobre una silla a fin de relajar el abdomen. En este caso, el médico, ubicado del lado a valorar, hace un procedimiento bien manual, con una mano en la zona lumbar y la otra en el abdomen, y lo que hace es un ascenso inspiratorio del riñón. ¿Qué hace? Le pides al paciente que inspire, al inspirar va a bajar el diafragma y automáticamente, por un asunto también de posición y de gravedad, el riñón desciende un poco y permite que el operador pueda captar. La siguiente, por favor. Entonces ahí miren. Parado, con un miembro extendido y el otro presionado sobre la silla, y el operador se da modos para hacer una palpación lo más cercana y colaborada, obviamente, por el proceso inspiratorio. La siguiente, por favor. Maniobra de Bell. Esta es una variante de la maniobra de Gollet. El paciente apoya las manos en el respaldo de una silla. En este caso no flexiona las piernas, sino que está a ver en el flujo. Se para, lo que hace es flexionar un poco el cuerpo y apoyar sus manos sobre la silla. El explorador procederá a palpar el riñón con el método de Gollet, o sea, de manera bimanual, una mano en la zona lumbar y la otra en el abdomen, también aplicando el ascenso inspiratorio del riñón. La siguiente. Miren, ahí pueden observar. Paciente en hiperestación. La siguiente. Maniobra de Novoa Santos. Esta es una maniobra también, una variante también de la maniobra de Gollet, en que el paciente está en hiperestación, pero a esto, a diferencia, flexiona la columna y apoya las manos sobre las rodillas. El médico del lado explorar, procedimiento bimanual, una mano en la zona lumbar y la otra en el abdomen, y hace también el ascenso inspiratorio para poder captar el riñón. Gráfica, por favor. Bien, manos apoyadas en las rodillas, el operador hace la maniobra bimanual. La siguiente. Muy bien. Ahora, ¿qué puntos dolorosos tenemos? Siguiente, por favor. Tenemos los puntos reno-ureterales, que son los llamados puntos dolorosos. ¿Y cuál es la razón de estos puntos? El objeto es despertar, mediante la palpación, un dolor a distintos niveles del trayecto de los nervios responsables de la inflamación o responsables de la sensibilidad del riñón. Entonces, estos puntos son los siguientes.
Vamos a tener puntos posteriores, vamos a tener puntos anteriores y vamos a tener, entre comillas, como algunos teóricos describen, puntos inferiores. Los puntos posteriores son el costo vertebral y el costo muscular. Y en el caso de los anteriores, el subcostal, el ureteral superior, el ureteral medio, el ureteral inferior, y en los inferiores, el supraespinoso inguinal y el suprailiaco inguinal. Pasemos. Ahora muy bien, en los renales posteriores tenemos el costo vertebral. Este se localiza en el cruce de la 12ª costilla, o sea, es decir, que no lo podemos identificar tanto adelante, sino en la región lumbar, con la columna vertebral. Entonces, lo que equivaldría a la 12ª costilla en su cruce con la columna vertebral. O sea que más o menos debería estar a la altura de dorsales o de lumbares. Dorsales. Muy bien. El otro es el punto costolumbar, localizado en la unión de la última costilla también con las masas musculares paravertebrales. Siguiente, por favor. Ahí los ven. Muy pegaditos el uno con el otro. La distancia es, uno está más adentro y el otro está más afuera, pero básicamente están casi a la misma altura, porque coinciden con la última costilla. Puntos renales anteriores. Cuando hablamos de renales anteriores, estos puntos renoureterales permiten orientar un posible diagnóstico. El subcostal está situado por debajo del borde costal a nivel de la 10ª costilla, en el lado del músculo recto anterior del abdomen. El ureteral superior o periureteral, que algunos lo llaman de Bassi, está localizado en la intersección de la línea horizontal que pasa a nivel del ombligo y el borde del recto anterior. La siguiente. El medio, o llamado también de Turner, se encuentra en la unión de una línea transversal entre la espina ilíaca anterior superior con una perpendicular que coincide con el tercio inferior del arco crural. Y el último, el ureteral inferior o yusta vesical, corresponde a la entrada del uréter en el trígono de la vejiga. Este se explora solamente con tacto rectal o tacto vaginal. La siguiente. Ahí los ven. Anatómicamente, así es como están indicados. Entonces, el inferior solo yo lo puedo palpar por diferencia anatómica a través de tacto rectal o tacto vaginal. ¿Listo? La siguiente. Los renales inferiores. El supraintraespinoso está localizado 1 centímetro por arriba y hacia adentro de la espina ilíaca anterior superior. El inguinal se encuentra a nivel del orificio del canal inguinal y el suprailíaco a 1 centímetro por encima de la cresta ilíaca sobre la línea medio axilar. Siguiente. Y ahí los ven. 2 van a estar en la parte literalmente anterior y 1 lo van a poder observar sobre la línea prácticamente lateral. ¿Ok? Siguiente. Percusión. La siguiente. ¿En qué consiste esto de la percusión? Es una técnica indirecta que consiste en dar golpes suaves en la región lumbar con el puño cerrado, con el borde cubital, y se realiza de manera compartida en ambos lados. El objetivo, evaluar la sensibilidad del riñón y detectar procesos inflamatorios sucesiosos. Esto es la tan conocida puño percusión del mundo. La siguiente, por favor. Entonces, ahí lo tienen. Se cierra el puño y con el lado cubital se hace un golpe seco, pero no tampoco un golpe muy enérgico, sino un golpe suave, firme. ¿Qué va a hacer? Una cosa interesante de eso. Si el paciente tiene un problema lumbar que pueda ser la causa de su molestia, cuando tú le golpes, el paciente puede decir au por el golpe. Pero si es renal, el paciente hace esto. Es como si saltara porque huye al golpe, porque por la irritación de la cápsula renal, el paciente está sumamente sensibilizado. Entonces al golpe, golpeo
hace como fenómeno de retirada. Eso a mí me va a ayudar a diferenciar de que es más un problema renal que un problema lumbar, o sea, muscular. La siguiente. Una variante de la puniopercusión es el otro método que es el de Giordano, que consiste en realizar golpes suaves en la fosa lumbar con el borde cubital y la mano estirada. ¿Qué significa eso? Que esos golpes suaves, firmes y secos me van a permitir determinar la existencia o ausencia de dolor por procesos inflamatorios, por presencia de cálculos o de infecciones renales. A diferencia del otro, que era puño cerrado, este es mano abierta, borde cubital. Gráfico, por favor. Entonces, miren, ahí pueden ver que el operador realiza como si estuviera haciendo un caratazo, ¿no ven? Así le daremos como para que sea gráfico. Y ese golpecito va a ser lo mismo que lo que les he dicho en la puniopercusión. Si es un problema muscular, el paciente no hace nada. Pero, si realmente hay un compromiso renal, al golpecito el paciente es como si huyera para que no le causemos más daño. ¿Listo? Siguiente, por favor. Ahora, muy bien, completando los pilares del examen físico, tengo la auscultación. Cuando hablamos de auscultación, obviamente se realiza en el abdomen superior, cerca de los riñones, y la auscultación me va a permitir a mí escuchar sonidos internos de los riñones y detectar soplos a nivel de lo que viene siendo la arteria renal. Un soplo renal se va a escuchar sibilante, descrito como una ráfaga de viento. ¿Ok? Escuchando cuando hay un flujo sanguíneo anormal a través de las arterias renales. Siguiente, por favor. Mecánicamente así debería ser. Por encima casi de los ombligos, coincidente casi con el borde costal. A nivel de la línea, medio axilar. Más o menos ahí es donde debería yo escuchar algún tipo de audición. ¿Estamos? No hay que confundirlo con los ruidos hidroaéreos o con la luz. Anatómicamente deberíamos ahí tener el vaso renal. La siguiente. Muy bien. Hasta aquí hemos hablado de todo lo que nos involucra el examen físico general normal. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo la semiología renal aplicada. Muy bien, la insuficiencia renal aguda. ¿Qué entendemos nosotros por insuficiencia renal aguda? Algunos autores la describen como la ira, o sea, un resumen de insuficiencia renal aguda. Es una pérdida repentina, inesperada, de la capacidad de los riñones de cumplir su función de filtrar sangre y por lo tanto eliminar los desechos, tanto líquidos como los electrolitos que son dañinos para el ciudadano, para el paciente. Esto es súbito, puede ocurrir en cualquier momento, pero tiene una característica, que si nosotros hacemos un diagnóstico adecuado y oportuno, es reversible. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las causas? Cualquier disminución del flujo sanguíneo renal. Les he dicho, ¿cuál debe ser lo que habitualmente nosotros tenemos? 80 ml por hora. Pero también ustedes saben que la tasa de filtración, de acuerdo a la presión que el paciente debe tener, lo mínimo que debemos tener de presión arterial media promedio es 60. Función. Entonces, cualquier tipo de efecto que ocasione que este flujo de filtración disminuya puede llevar a una infección renal aguda. ¿Cómo qué? Deshidratación. Estamos en un lugar muy cálido, no tomamos agua y nuestro cuerpo sufre de sed y por lo tanto nos deshidratamos y encima por el calor estamos evaporando, estamos transpirando, por lo tanto la deshidratación, las insolaciones, un accidente, una pérdida de sangre, un shock hipovolémico, o pacientes que tienen hipotensión arterial, que puede ser consecuencia o puede ser propia por un medicamento, por ejemplo, que ha sido mal administrado, y obviamente una obstrucción de la irrigación renal, un cálculo que evite que entre la cantidad de líquido que debe entrar. Algunos veces los riñones tienen líquidos, el riñón, ¿vale?
Por otra parte, otra causa son los daños propios del tejido renal, como son infecciones, inflamación de las fibras y exposición a ciertos medicamentos que tienen daño renal, como lo que pasa con algunos antiinflamatorios, como el caso de los ARNIs. Ok, seguimos. Ahora, pueden también ser como causa obstrucciones de las vías urinarias, bloqueo en las vías urinarias por un cálculo, lo que les decía hace un momento, estrechamiento del uréter que evita que la orina fluya, o sea, que salga del riñón hacia la vejiga, enfermedades subyacentes, como es la diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y otros, pero mencionamos estas tres porque estas tres tienen una gran repercusión en lo que es la funcionalidad renal. Por eso que al paciente diabético no hay que esperar que se dañe su riñón para atacar. Hay que hacer medidas profilácticas, entre comillas, así lo queremos llamar. Es decir, adelantarnos que el paciente con problemas renal, como lo que pasa con los insuficientes renales que se producen por diabetes, es porque tal vez no han tenido un tratamiento oportuno para proteger el riñón. Por otra parte, hay otras enfermedades como las colagenopatías, el lupus, la esclerodermia, por ejemplo, donde hay que proteger el riñón para que no lleve a esto, a una insuficiencia renal. ¿Ok? Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cómo se clasifican las insuficiencias renales? Renales y posrenales. No hay mucho misterio en esto. Prerenal, mecanismo que reside en el descenso de perfusión. No llega a la suficiente cantidad de sangre para que el riñón funcione. Renales, mecanismo en el daño del parénquima. El riñón es el que se arruina. Y el postrenal, un mecanismo de obstrucción fuera del riñón, como lo que pasa con una hiperplasia prostática, con un trastorno a nivel del cuello, de la vejiga, un trastorno a nivel de la uretra, que van a ocasionar de que el riñón no pueda evacuar ese material que supuestamente es dañino para el ser humano y que por lo tanto ese reflujo le cause problemas. ¿Listo? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes que voy a encontrar en este tipo de pacientes con un Primero, esto va a depender del grado de severidad del cuadro, pero en general, menor producción de orina, que puede ir desde la oliguria, o sea, disminución del volumen urinario, hasta la ausencia, que es la anuria. Obviamente, por la retención del líquido, el paciente va a presentar edema, primero piernas, tobillos, pies, e inclusive puede llegar a facial. Un paciente que está con trastornos de la eliminación de todos estos tóxicos, porque ustedes saben que el riñón es como una máquina que es la limpiadora, como si fuera la aspiradora de nuestra casa, ¿no? Que va retirando todo, en este caso va retirando todo malo, ¿no? Va a provocar pérdida del apetito, falta de ganas de hacer actividad, entonces astenia, débil, porexia, falta de eliminación de desechos. Van a presentar en algunos estadios primero náuseas y luego vómitos. Y pueden llegar inclusive, por el grado de toxicidad, a una disnea que está secundaria a la toxicidad, pero sobre todo a la retención de líquidos, que pueden ir comprometiendo las áreas pulmonares. La siguiente, por favor. ¿Cómo puedo hacer mi diagnóstico aparte de la parte clínica para poder continuar? Tengo pruebas de laboratorio y exámenes imagenológicos. En pruebas de laboratorio, examen general de orina, donde voy a ver sedimento, coloración. Voy a medir volúmenes, lo que decíamos, ¿no? Cuantificación de orina en 24 horas, ver cómo es el sedimento urinario, ver cómo están mis proteínas. ¿No ven? Ahí vamos a ver proteínas totales, la albúmina, vamos a ver la función renal neta a través del valor de la creatinina y de la urea, y obviamente vamos a hacer una medición de los electrolitos. Y en imagenológicos, una ecografía renal, de pronto una radiografía, y obviamente si quiero irme un poco más arribita, con más tecnología, una tomografía hacia la computarizada. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento básicamente reside en un diagnóstico precoz, adecuado, a tiempo, y va a estar enfocado a corregir la causa subyacente y apoyar la función renal hasta que se recupere como debe ser. Primero, rehidratar para mejorar el flujo sanguíneo y la función de eliminación. En algunos casos,
es necesario ser más agresivo y hacer una diálisis para eliminar esos desechos que no comprometan el estado general del paciente, y en algunos momentos también usar medicación para controlar presión arterial, para eliminar los edemas, y también antibióticos para el proceso de las infecciones que se puedan estar dando. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el pronóstico? Si el diagnóstico y el manejo es oportuno, puede ser potencialmente reversible sin secuelas. ¿Me entienden? Es como les digo yo a modo de chiste, ¿no? Si no me acuerdo, no pasó. ¿No ven? Entonces, es así, que si nosotros somos oportunos, esto puede pasar como un mal incidente y no haber dejado ningún tipo de daño al paciente. Pero en algunos casos puede llevar a complicaciones graves y que esto progrese de una renal aguda a una renal crónica. La siguiente. En el caso de las renales crónicas, podemos decir que es una condición en la que los riñones pierden gradualmente la capacidad de funcionar correctamente. Los riñones ya no pueden filtrar la sangre correctamente para causar acumulación de desechos. En este caso, la renal crónica no es reversible. La siguiente. Causas. Diabetes. 1, tipo 2, que son las causas más comunes. Problemas hipertensivos sostenidos, maltratados. Enfermedad renal de origen genético. Hay pacientes que son monorrenos, hay pacientes que tienen tumores, ¿no? Y enfermedades autoinmunes. En las autoinmunes, las glomerulonefritis, cualquier tipo de coagulopatia, lupus eritematoso, que es el más agresivo, las artritis de mucho tiempo, esclerodermias o cualquier tipo. Al hablar de autoinmune estamos hablando de que no tiene una causa externa, sino que es mi organismo que ataca a mis propios órganos. ¿Ven? ¿Ya han hecho inmuno? No, todavía no. La siguiente, por favor. No, que lo han hecho todavía. Ahora, ¿cuál es la sintomatología? Daños evidentes, pero posteriormente van a dar astenia, hiporesia y debilidad, náuseas y vómitos matutinos, oliguria hasta anuria, edema de pies, tobillos, manos y faciales. Muchas veces el paciente con un síndrome renal crónica tiene fase en luna, eso, ¿no? El paciente va a tener trastornos de sueño, no duerme, tiene insomnio, van a provocar por la toxicidad de la parte de eliminación disminución de la actividad mental. Son pacientes letárgicos, son pacientes desorientados, van a tener, dicen calambres, o sea, sensación de parestesia, y obviamente su disnea va a ir de manera progresiva por el acúmulo de una disnea de grandes esfuerzos hasta inclusive una ortopnea, como lo que sucede en los trastornos cardíacos. Muy bien, la siguiente, por favor. ¿Qué complicaciones? Edema agudo de pulmón, hipertensión arterial crónica. El paciente con síndrome renal crónica comienza a tener fenómenos de hiperpigmentación. Por eso que los pacientes con síndrome renal crónica se vuelven hasta morenos, se vuelven como manchaditos, van a tener polineuropatía urémica. ¿Qué significa? Dolores en diferentes lugares de los miembros, que no están relacionados con ninguna otra cosa más que con la toxicidad y procesos inflamatorios nerviosos prácticamente. Encefalopatía, que se agrava por el estado de lo que estoy diciendo, esa falta por la falta de eliminación, el paciente está como que desorientado, aturdido, medio distraído. Pueden llegar por la toxicidad a convulsiones, pueden llegar a coma, hasta el fallecimiento. La siguiente, por favor. Diagnóstico. También podemos apoyar los diagnósticos clínicos en laboratorio imagenológico. Medir niveles de creatinina, nitrógeno ureico, electrolitos y otro tipo de marcadores más específicos. Dosificación de proteína, examen general de orina y pruebas muy importantes de filtración glomerular, lo que ustedes han escuchado del CREAS. El CREAS de creatina, ¿no? Del aclaramiento. E imagenológico, ecografía abdominal, ecografía renal y obviamente tomografía axial computarizada.
La siguiente, tratamiento. En sí no tiene cura, pero sí podemos ayudar a controlar los signos y síntomas y mejorar la calidad de vida del individuo. Como que medidas generales, dieta baja en sal y grasas, tratar de que el paciente, una vez que esté compensado, que haga ejercicio, control de presión arterial y de azúcar en sangre, medicamentos para la hipertensión arterial, bueno, sin necesitar para otras cosas más, y medicamentos de reemplazo mineral y hormonal. ¿Por qué? Porque como este paciente necesariamente va a necesitar que nosotros le vayamos evacuando el líquido, va a ocasionar que muchas veces se lleve junto con el líquido algunas cosas que son útiles para su nutrición. Hay que hacer reemplazo. Hay que llegar algunas veces a diálisis para ayudar a filtrar la sangre. Y estas pueden ser la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Y bueno, y la parte final del tratamiento, un trasplante renal, que es la opción para pacientes más determinados. Lo grave es que, para noticia de ustedes, en nuestro país ningún tipo de trasplante de órganos está aprobado. Los trasplantes que se hacen están hechos, así lo llamaremos, medio ilegal. La normativa para trasplantes de cualquier tejido, que no son de tejidos, es órganos, tejidos y células, está hace más de 10 años dentro de nuestra autoridad excepcionales que fase de aprobación. Ahora, hay mucha gente que se hace un trasplante. Por eso antes escuchaban y leían, si ustedes preguntan a sus papás, en los postes ponían, vendo riñón. Ahora ya no ponen, porque si encuentran es tráfico de órganos. Entonces, ¿a qué apelan? A que uno de los familiares le ceda el riñón. Ahora me puede haber alguno que consigue un riñón con clarito, pero ya no es tan público, porque eso se llama tráfico de órganos. Ojalá que hasta que se vaya este gobierno, hasta que sea un nuevo periodo desde el mismo gobierno, esta ley y esta normativa se aplique. Porque hay un montón de gente que está en espera de un riñón, hay mucha gente que está en espera de médula, hay mucha gente que está en espera de un hígado, y en el caso mío, como director del oftalmológico, tenemos infinidad de gente que está inhabilitada por una córnea. Entonces, eso demanda también cultura, porque si ustedes agarran y dicen, bueno, ¿cuántos de nosotros, de nuestros familiares, son capaces de donar un órgano? Yo les aseguro que todavía culturalmente no existe eso, porque nuestros ancestros te dicen que deben dormir, que deben ir al cielo completitos, ¿no? Pero en nuestros países sí existe esto. Pero mientras no exista la cultura, podemos agarrar y comenzar a trabajar con otro tipo de cosas, que nos donen de afuera los órganos que otra gente cede. Hay gente con muerte cerebral en los residentes de tránsito en Estados Unidos que son donadores de órganos y donan lo que se puede donar. Bueno, pero esa es harina de otro costado. ¿Listo? Entonces, la siguiente, por favor. Nuestra hoja está para infección urinaria. Cuando hablamos de infección urinaria, estamos hablando que, según la Organización Mundial de la Salud, la denomina infección del tracto urinario. ¿Qué va a hacer esto? La presencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario que pueden afectar la vejiga, los riñones, los uréteres o la uretra, causando una respuesta inflamatoria. Siguiente. ¿Cómo se divide? En infecciones bajas, las que mucha gente comúnmente dice, estás con cistitis, que afecta a la vejiga. O infecciones altas, que son las pielonefritis, que van a afectar hasta los riñones. La siguiente, por favor. Sáquenle poquito este cuadrito, porque este cuadrito es bien difícil de encontrar. Son etiologías de infecciones